Terminado el Gran Premio de Azerbaiyán, momento de análisis, momento de las notas del profesor Martín Muñoz, redactor jefe de soymotor.com, como siempre, organizadas por resultado final de la carrera, no por notas necesariamente, así que arrancaremos con Nick de Vries, Martín Muñoz, el piloto que terminó último el Gran Premio de Azerbaiyán después de golpear el muro los 3 días del fin de semana, a pesar de que ha abandonado. ¿Tiene nota el piloto de Alfa Tauri? Sí, hombre, tiene un 3 y como bien dices, al final Nick de Vries, decepción del año, podríamos decir ya a estas alturas de la temporada, a pesar de que estemos apenas empezando el Mundial, pero es que encadena una tras otra, ¿no? Más un piloto que llegaba a la Fórmula 1 siendo no un veterano, pero es un piloto reputado, que no había tenido hasta ahora su oportunidad, que tiene 28 años, que no tiene 21, tiene 28, se le espera un rendimiento mucho más inmediato, y ayer lo que acabamos viendo fue un accidente, un error de conducción, tocando el muro, dañando la dirección, que se suma accidente el viernes, se suma accidente el sábado, y sobre todo la sensación de que se esperaba mucho más de Nick de Vries esta temporada, ¿no? Entonces, a ver si remonta el vuelo, pero preocupa bastante. También es verdad, vamos a darle un voto de confianza, que ese toque que tiene él con el muro en la 4, Stroll lo replica. Yeah. Y en la sprint Sainz lo replica y él es el único que rompe. También tuvo una dosis de mala suerte ahí o que golpeó ligeramente más fuerte, pero no fue el único. No fue el único, y es verdad, Stroll y Sainz que sí, también tuvieron el mismo incidente, y sabemos que a veces estos coches de Fórmula 1 pues pueden ser prototipos o pueden ser, ¿sabes? Coches de cristal, dependiendo de cómo esté la fortuna, pero en el caso de Vries sí que llovía sobre mojado un poco. Claro, es ahí donde dices, se esperaba mucho más de un Nick de Vries, que incluso tenías a Toto Wolff hasta hace 4 días defendiendo que lo necesitabas en Fórmula 1 y demás, y por los patrones que tiene detrás no puedes llegar a la Fórmula 1 y estar así. Es bastante decepcionante. Curiosamente solo hubo 2 abandonos en Azerbaiyán, pensamos que iba a haber muchos más, así que procedamos con el otro piloto que se retiró, Wang Yuzhou, que me has recordado tú que se retiró, pero ya me había hasta olvidado. Lo retiraron al final de la carrera, ¿verdad? Un fallo mecánico ahí en el Alfa Romeo. Sí, exactamente. Al final acabó abandonando unas 15 vueltas del final, más o menos. La nota son 6, carrera bastante tranquila. Acabó abandonando por precaución, porque en Alfa Romeo detectaron un pequeño sobrecalentamiento en el coche. En ese momento estaba 16º, de modo que no iba a puntuar, de modo que por eso también acaba abandonando. La carrera de Zhou fue muy anónima. Sí que tuvo un poco de suerte, o se la jugó con el coche de seguridad, parando con el coche de seguridad, se llegó desde 14º, pero le faltó ritmo la segunda parte de la carrera, le pasaron 3 coches. Es un 6, podría ser un 5, y como tú bien dices, pues poca gente sabe que este hombre corrió ayer en Bakú, pero corrió, acaba abandonando y ya vendrán mejores días. Bueno, desafortunadamente para ellos no tenemos que movernos muchas más posiciones para encontrar al otro Alfa Romeo. Último Valtteri Bottas, igual que en Australia, bastante de paseo, ¿eh? El finlandés, ¿qué nota tiene? Tienen 4 y como bien dices, Bottas preocupa un poco, ¿no? Las sensaciones que está dejando también en este arranque de temporada, la sensación de que estar muy fuera de posición o descentrado o lo que sea, pero que está encadenando carreras bastante preocupantes. En este caso la carrera de Bottas está condicionada por un toque en la salida, por un toque en la segunda curva, que sabemos que llega Albon pasado, toca el McLaren de Piastri, y por ahí también está pasando Valtteri Bottas, que recibe el impacto del McLaren, pierde toda la inercia, cae a la 18ª posición, y con el coche seguramente dañado, porque ves el ritmo y no tenía ritmo alguno, estaba fuera de posición completamente, pues Bottas se acabó arrastrando ayer en Azerbaiyán, y recordando aquellos días en los que hubo otro piloto que también fue Alfa Romeo a retirarse y esperando que no pase lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco sorprendente el inicio de temporada de Bottas, porque el año pasado dejó muchas mejores sensaciones, ¿no? Y este año no es la primera que le vemos. Seguimos con los pilotos que no sumaron puntos en Azerbaiyán. Nico Hülkenberg, 17ª posición. ¿Qué te pareció la carrera del De Haas? Aceptable, correcta, se la jugó, se marcó un triple ayer. Nico Hülkenberg no entró, pero bueno, hay que respetarlo, por eso el 6 también. Salía desde pit lane, entonces sí que el equipo Haas optó por tocar reglajes y por una estrategia muy creativa. Básicamente consistió en dejarlo fuera, ignorar el primer coche de seguridad y confiar en que en Bakú siempre hay caos y accidentes, y que siempre hay coches de seguridad y caos hacia el final de la carrera, para parar entonces y poder maximizarlo un poco más. ¿Qué pasó? Pues que no fue eso. No hubo ese caos que esperaban, y Hülkenberg tuvo que entrar a 3 vueltas del final y acabó 17º y completamente lejos de los puntos. Así que la carrera de Hülkenberg, la parte positiva es que hasta 10 vueltas del final más o menos sí que lo tuvimos en 10ª posición, aguantando ahí y buscando su oportunidad. Los neumáticos no le resistieron tanto, pero bueno, lo intentó. Es un 6. Si llega a haber un coche de seguridad, pues quizás sí que hubiera rascado puntos.
Vamos con Logan Sargent, el segundo de los Williams, 16ª posición para el rookie, carrera también bastante anónima. ¿Qué nota tiene el estadounidense? También bastante anónima, un 6. Ayer Logan Sargent salía 14º, paró justo antes del coche de seguridad y eso lo hizo caer al fondo de la clasificación, lo hizo caer a la 18ª posición, con la mala suerte de que después se encalló detrás del Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Para cuando Guan Yu Zhou paró no pudo hacer nada más y al final Sargent acabó cerrando el pelotón prácticamente. Se podría hacer un 6, podría ser un 5 al final, muy anónima, como bien dices, no se le vio nada. Bastante parecido, si usamos el mismo objetivo, el fin de semana de los Alpine, que tuvieron poco rodaje en los libres y luego estuvieron totalmente perdidos. Vamos con Ocon primero, que quedó por detrás de Gasly. Ocon intentó lo mismo que Hülkenberg, solo que tardó una vuelta más en parar y ya los neumáticos estaban... Bueno, ni siquiera los fotógrafos esperaban que parara ya. Sí. Casi se los come el pit lane. Sí, hombre, ese fue el momento que seguramente fue lo más emocionante que pasó en la última hora de la carrera, esa escena con los fotógrafos, pero la carrera de Ocon fue muy buena. Yo creo que hay que respetarle mucho la gestión de neumáticos que hizo, yo por eso le he puesto el 7. Como Hülkenberg, que ya has dicho, fue una carrera espejo, o sea, los dos hicieron exactamente lo mismo, salieron desde boxes los dos y hicieron la estrategia de tirar con neumático duro hasta el final para terminar con una parada a pocas vueltas del final, en el caso de Ocon la última, para intentar poder rascar un coche de seguridad que los metieran los puntos. La carrera de Ocon digo que fue buena porque, a diferencia de Hülkenberg, Ocon sí que hizo aguantar los neumáticos. Estuvo aguantando noveno en todo el momento. Cuando Hülkenberg pierde ritmo y pierde posiciones en pista antes de su parada, Ocon no pasa por esa misma tesitura, Ocon resiste. Entonces sí que la carrera personal de Esteban fue muy buena, más con todo el fin de semana que tuvo el equipo Alpine. Le faltó el coche de seguridad, pero bueno, por eso sí. Claro. Sí, pero lo que está claro es que no podemos juzgar el fin de semana de Alpine por el hecho de conseguir o no conseguir puntos. Que diréis, hombre, pero si tienen que aspirar a puntos, ya. Pero como no ocurrió nada con los 4 primeros equipos, las 8 primeras posiciones las tienes completamente bloqueadas. Sí. Y tienes que pelearte con el resto de la parrilla por las últimas 2 posiciones de puntos. Este fin de semana McLaren tenía más coche que Alpine y además no tenían datos de entrenamientos libres, iban a ciegas con el reglaje del coche y salía desde el pit lane. Si sopesas todo eso y viendo la actuación contra su compañero de equipo, que quedaron en posiciones inmediatamente consecutivas, yo entiendo por qué el 7 de Ocon, claro. Sería muy fácil, Martí, que llegues y digas, bueno, no sumado puntos, un 5, claro. Pero lo piensas fríamente, el global del fin de semana, y dices, no es una buena carrera para el Mundial, porque es un cerito para casa, pero si intentamos aislarnos del casco y el color del coche y juzgamos por cómo fue el fin de semana, entiendo por qué el 7, claro. Sí, no, yo creo que lo hizo bien. O sea, tú te ves en la tesitura que tenía saliendo desde pit lane y dices, ¿qué haces aquí, no? ¿Cómo intentas obrar un milagro aquí? Y el caso es que Esteban Ocon, pues ayer, durante unas cuantas vueltas, consiguió meterse pues en una ventana, ¿no? Que si se alinean los astros, pues tiene una oportunidad. Lo que pasa en la IndyCar cada 3x4, cada 2x3, ¿sabes? Que hacen una estrategia rara y saben que haciendo esa estrategia rara van a tener 5 o 10 vueltas, que si hay una bandera amarilla se meten en la carrera y la cosa cambia. Pues es lo que hizo Esteban Ocon. Hulkenberg también lo hizo, pero la gestión de neumáticos de Ocon fue mejor. Por eso lo he puntuado un poco mejor. ¿Y qué nota tiene Gasly? Que terminó 14º. Pues hombre, otro día delicado para el equipo Alpine en este caso. Tiene un 6, podría ser un 5 y como bien dice, esta carrera bastante anónima. Y con muchísimos problemas. Al final estamos hablando de fuga hidráulica en libres 1, accidente en la Q1, salida 17º y por ende ya la carrera comprometida de entrada. Hizo una estrategia muy rara a Pierre Gasly porque le hicieron hacer 2 paradas con neumático duro. La primera parada la hace cuando va 15º porque está en un tren de coches con DRS a los que no puede pasar. Entonces le dan otro juego de neumáticos y con ese juego de neumáticos básicamente recupera el terreno, vuelve a llegar al tren de DRS pero no puede progresar nada más. Entonces sí, o sea, un 6, hizo lo que pudo con las cartas que le dieron, pero la sensación de que Alpine se le atragantó mucho este nuevo formato de fin de semana y que quizá como Carlos Sainz con el Ferrari, que también sufrió para hacer funcionar el coche, pues en este caso es evidente que ellos también les tocó sufrir. Bueno, vamos con Kevin Magnussen, que entiendo, Martí, que tiene que estar suspendido porque era el encargado de dar espectáculo y no lo dio. No, nos faltó la bandera roja que la tiene que generar él sí o sí. Hombre, ahí estaban las esperanzas para algunos equipos, pero no, que Kevin hizo una buena carrera dentro de lo que hay. Yo le he puesto un 6. En este caso, la carrera de Kevin Magnussen está condicionada por el accidente de la segunda curva, porque él está justo detrás de Bottas. Cuando Albon le da a Piastri, Piastri le da a Bottas, Magnussen está justo detrás de Bottas y ahí daña el alerón delantero. Kevin Magnussen en ese momento salta por la radio y ya de entrada dice que el coche está dañado. Y cuando el coche en la parte derecha, ¿no? De su alerón, o sea, a la izquierda de la imagen vemos que le falta un trozo. Por lo menos no le sacaron bandera negra con disco naranja.
Que por esto mismo a él se la sacaba el año pasado todo el tiempo. Bueno, es que esa bandera tiene unos criterios particulares, pero sí, en esta ocasión no fue el caso y el alerón Kevin Magnussen sí que lo mantuvo así hasta que hubo el coche de seguridad que en ese momento paró, cambió alerón, pero claro, el hecho de cambiar alerón hizo que la maniobra fuera mucho más lenta. De hecho, su parada fue 10 segundos más lenta que el resto de los pilotos y eso lo hizo caer a la 17ª posición. Y a partir de ahí, pues se acabó su carrera. Sí que pasó a Zhou, acabó estabilizándose en 15ª posición, pero se quedó atrapado en un tren de DRS, no pudo progresar nada más. De modo que bueno, un 6 no fue su culpa, esta vez, se puede decir. Sí que hubo daños en el coche, pero no fue su culpa esta vez. Nos acercamos al top 10, 12ª posición para Alex Albon, que sorprende los pocos puntos que tiene. De hecho, si no me equivoco, tiene un punto. Este año Alex Albon, porque siempre le vemos ahí coqueteando con la Q3 y con el top 10, pero otra vez se quedó fuera. ¿Qué te pareció la carrera del británico-tailandés? Sí, como bien dices, muy cerca. Al final con un resultado un poco maquillado, porque termina 12º, pero es verdad que por ahí también tienes que tener en cuenta que Hülkenberg y Ocon estaban ahí con otra estrategia pendientes de una parada, de modo que Albon estaba 14º a efectos prácticos, 12º con esas paradas. Pero bueno, un 6. Alex Albon fue muy valiente en el momento de la salida, podemos decir, y sí que estuvo rodando con el alerón dañado en consecuencia de eso, de modo que tuvo tiempo para recordarlo. Le faltó ritmo, estaba 12º en parrilla, aguantó 12º durante toda la carrera, hasta que después de paró justo antes del coche de seguridad, eso le hizo perder algunas posiciones, se volvió a la 14ª posición con las últimas paradas 12º, pero bueno, no fue el mejor día tampoco fue una mala carrera, objetivamente viendo lo que había, de modo que sí. 11ª posición para Oscar Piastri, que estaba malito, sufrió todo el fin de semana y casi acaba con una recompensa grande, pero se quedó con el puesto de la vergüenza, el 11º. Sí, y precisamente por eso también lo punto un poco más arriba, tiene un 7. La carrera de Oscar seguramente no fue tan buena, pero bueno, correr estando enfermo y en esas condiciones sin apenas poder comer y demás, pues también tiene su mérito y estuvo muy cerca de los puntos. Al final, Piastri recibió el impacto de Alex Albon en el momento de la salida, en la segunda curva, eso lo lastró un poco, era un 10º en el primer stint, tuvo la mala suerte de que paró justo antes del coche de seguridad y después ya de la neutralización se vio 13º y aguantó ahí. Al final, con las paradas de Hülkenberg y Ocon, esa 13ª posición se transforma en un 11º a las puertas de los puntos. Sí que la parte negativa es que le faltó algo de ritmo, porque por delante tenía a un Norris y un Tsunoda que iban en otro tren de DRS y según pasaron las vueltas a Piastri la carrera se le hizo muy larga, pero si no estaba en plenitud de condiciones físicas porque estaba enfermo, pues quizás se puede entender un poco más, ¿no? Pero bueno, considerándolo todo, que estaba enfermo, que seguramente en otras circunstancias no estaría compitiendo, pues ya hizo suficiente, por eso el 7. Nos vamos a la zona de puntos. Vamos a ver si hay alguien que tenga la nota máxima en el día de hoy según vamos avanzando en la clasificación, pero arrancamos con esa 10ª posición de Yuki Tsunoda. ¿Qué nota tiene el japonés, Martí Muñoz? Tsunoda tiene un 6 al final, 10ª posición, un gran viernes con una Q3, un buen domingo al final que rascó un punto. Por el medio tenemos el paréntesis del sprint donde hubo un accidente, pero bueno, al final 10ª posición, también con el asterisco porque sabemos que están Hülkenberg y Ocon por ahí, de modo que al final es una remontada, sí, o es un punto, pero con una pequeña explicación ahí detrás. Mala salida, porque salida octavo, cayó a la 10ª posición, paró justo antes del coche de seguridad, de modo que se vio el duodécimo. Al final esa duodécima posición con las paradas de última hora es un 10º puesto, un puntito para Yuki. Carrera correcta, un gran viernes, pero bueno, faltó quizá hacer el fin de semana perfecto para acabar de redondearlo. Y nos vamos a la 9ª posición, líder de la zona media, Lando Norris. Me parece mentira que la zona media llegue hasta la 9ª posición, pero ahí es donde se marca el hueco y el máximo objetivo de Norris pues era quedar 9º y lo consiguió. Sí, y tiene un 7, y hace gracia porque esto de la zona media lo dicen en McLaren ya directamente, dicen que hay 4 equipos, claro que es un concepto muy generoso de los equipos de arriba y la zona media, ¿no? Porque claro, entonces estás considerando que hay 3 equipos a nivel de Red Bull, pero bueno, tenemos que mantener el discurso con vida, de modo que hablaremos de esto como la zona media. Lando Norris una 7ª posición, sí que perdió con Stroll en el momento de la salida y luego tuvo mala suerte de que el coche de seguridad salió justo después de su parada. Entre una cosa y otra se vio un 10º en ese momento, pero claro, esa 11ª posición acabó recuperando 2 con las paradas de Hülkenberg y Ocon, acabó salvando un par de puntitos y como bien dices, en un día en el que los 4 equipos de arriba no les pasa nada de nada, pues esto es lo que se puede aspirar y al final McLaren ganó el pin, de modo que todos contentos. Pues nos vamos con los 4 primeros equipos que terminaron con todos los pilotos la carrera. George Russell hubiera deseado que hubiera habido un poquito más de salseo, porque remontó, se la jugó en el pit lane y luego pecho frío en la resalida y ahí se quedó.
Sí, y como bien dices, al final ese error lo pagó muy caro porque terminó octavo, pero si no es por ese error era un sexto. De modo que sí que duele un poco esa circunstancia, por eso el 6, yo le he tirado por un 6, que al final es una nota un poco baja. Como bien dices, tuvo un momento de brillantez con Lance Stroll en el interior llegando al pit lane, que es de esos momentos donde ves la inteligencia del piloto y que George Russell realmente se sabe el reglamento, como su ingeniero tantas veces ha podido confirmar y como pudimos ver. Pero sí que la resalida estuvo muy mal. Ahí tuvo un par de errores que le costaron posición con Stroll y con Hamilton y al final octava posición, que podría ser un sexto de no ser por un error humano, ¿no? Más allá de eso, pues tuvo un intercambio dialéctico con Verstappen. Buena sábado. foto has elegido, Pillín. Sí. Buena foto ahí. Pero bueno, al final sabemos eso, que en la Fórmula 1 todo el mundo discute y todo el mundo quiere tener razón. A fin de cuentas, lo único que importa es quién está delante cuando termina la carrera. El resto es ruido. Pero es que funciona así la Fórmula 1. Es que es así. Al final, no puedes hacer esto, no puedes. Da igual, nadie se acordará de los detalles de aquí 3 meses. O sea, al final, si tú estás delante, estás delante. Las explicaciones copan titulares, pero se olvidan en 2 meses. Entonces es lo que hay. Tocoto. Yo creo que dentro de 2 meses nadie se va a acordar de la carrera de Lance Stroll, Martí, porque estuvo más o menos. Sí, no acabo de salirle. Tuvo todavía suerte, como ya hemos dicho antes, ¿no? Que había tocado el muro en un momento dado y podría haber hecho un debris y terminado ahí la carrera, pero no fue el caso. Stroll un 6 al final, porque sí que salvó algunos puntitos. Hizo una buena salida, pasó de noveno a séptimo y se estabilizó ahí hasta el final de la carrera. Y llegó a pasar incluso a George Russell en ese momento de la resalida tras el coche de seguridad, pero acabó cediendo terreno entre Hamilton y acabó entre los dos Mercedes. Al final, claro, se vio atrapado en el tren de DRS que estaba liderando Carlos Sainz y eso afectó a su ritmo. Solo hay que ver que Alonso le metió casi medio minuto en la segunda mitad de la carrera, pero eso también es porque Stroll estaba atrapado en otra criba de la carrera, no pudo acabar de hacer contacto con esa parte superior. Pero bueno, un 6, y sí, como bien dices, si queremos verlo por la nota negativa, pues el ritmo de Alonso, que estaba peleando por un podio, que seguramente se quedó a un par de vueltas de conseguirlo, pues Stroll no lo tuvo en ningún momento. Bueno, nos vamos a las notas de salseo. Nos vamos al top 6 de la carrera, donde va a estar el salseo. Empecemos con Lewis Hamilton, que ha pegado un palo muy bonito, El palo yo lo valoro de 10, que ha dicho que Bakú estaba bien, que era una carrera divertida, hasta que alguien arbitrariamente ha decidido acortar la zona de DRS. Así que estaba bastante picado porque comió alerón trasero de Ferrari y no pudo adelantar. ¿Qué te pareció la carrera del británico? Hombre, fue muy buena. La carrera, visto lo visto, y la circunstancia general, yo a Hamilton le he puesto un 8 por la montaña rusa en la que vivió ayer domingo, porque salía de quinto, pero paró justo antes del coche de seguridad. Con eso cayó a la 11ª posición y a partir de ahí Hamilton lo que hizo fue una carrera de recuperación, adelantando varios coches, adelantando a su compañero de equipo, pasando a Lance Stroll y al final, como bien dices, analizando de bien cerca el alerón trasero del coche de Carlos Sainz, sin poder tener una oportunidad clara de adelantamiento. Pero bueno, visto lo visto, que tuvo que atacar desde detrás, que le ganó la partida a su compañero y demás, pues no es una mala carrera para Lewis Hamilton. Entonces yo he puesto el 8 y la sensación de que sí que Mercedes quizá no está todavía para ser el equipo constante que desearían ser, pero que Hamilton, a pesar de que haya críticos que digan que ya no está para la Fórmula 1 o que cuestionen su motivación o lo que sea, pues sigue haciendo domingos realmente buenos. Vamos con Carlos Sainz. Top 5 para Carlos, que él mismo ha hecho mucha autocrítica y ha dicho que ha sido un muy mal fin de semana. ¿Cuán malo te ha parecido que ha sido el fin de semana de Carlos Sainz? ¿Qué nota tiene el piloto español de Ferrari, Martín? Hombre, Carlos tiene un 4. Yo creo que es difícil salvar este fin de semana a Carlos Sainz y él mismo es consciente, porque al final es lo que ha dicho cada vez que ha hablado ante los micrófonos. Y al final, el mal fin de semana de Carlos Sainz no debería ser tan una anécdota individual, sino como un aviso a navegantes para el grueso de la Fórmula 1, ¿no? Porque en estos tiempos de nuevos formatos y de experimentos varios, pues siempre se ha dicho, pues si hay pocos entrenamientos libres, también hay más posibilidades de fallar. Y si metes el Parc Fermé tan temprano como en este fin de semana de Azerbaiyán, que lo tenías con la clasificación, pues claro, evidentemente, si ya de entrada el coche no ha nacido bien, pues no tienes tiempo para corregirlo. Y es lo que le pasó a Carlos Sainz, que desde el minuto 1 se vio atascado en unos reglajes que no funcionaban y estuvo aguantando con esos reglajes hasta el final del fin de semana. La parte positiva, y hay que decir que tiene mérito, es que incluso así pues pudo contener a un Hamilton, por ejemplo. Eso está bien. Pero cuando tienes por delante a Leclerc haciéndote las 2 poles, salvando un podio, arrastrándose, digamos,
defendiéndose como podía contra un Aston que tenía más ritmo, pues evidentemente la carrera de Carlos el fin de semana en general pues fue bastante deficiente. La parte buena es que esto es muy fácil de localizar y de atribuir a la excepción de los reglajes, de modo que a ver qué pasa en Miami este fin de semana. Vamos con Fernando Alonso, que se quedó a menos de un segundo del podio en un fin de semana en el que parecía que iban a estar mucho más lejos, así que tuvo una buena carrera, ¿no? ¿Qué nota le pones al piloto asturiano? Sí, Alonso le he puesto un 8. Hizo una buena carrera, hizo una muy buena carrera. La sensación de que hizo todo lo que estaba en su mano. Al final es que terminó incluso a menos de un segundo del podio, de modo que no se puede decir nada. Pasó de sexto a quinto, parando con el coche de seguridad, luego pudo pasar a Carlos Sainz para estabilizarse cuarto y hizo una gran gestión de neumáticos en la segunda fase de la carrera, economizando primero y luego atacando a Charles Leclerc, y sí que ves la progresión de las distancias y te da la sensación que quizás si la carrera llega a ser un par de vueltas más, pues quizá cae el podio por su propio peso. Pero bueno, Alonso estuvo ahí, no hay nada que reprochar, es un 8, es una gran carrera, no fue un podio esta vez, pero con la sensación de que Aston Martin pues pasan las carreras y de momento los tenemos ahí. De modo que todo bien, se podría decir, en ese frente. Vamos con los 3 pilotos que ostentaron el pago de un equipaje extra en su avión de vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán. Empecemos con Charles Leclerc, el primer podio de la temporada para Ferrari. ¿Qué nota tiene el monegasco? Charles ha puesto un 8, también primer podio de Ferrari de este año, que tú lo has dicho, pero es esta estadística que dices... Va bien, jodida, sí. Va bien repetir para tener presente la situación en la que está inmersa el equipo en este arranque de temporada. Más allá de eso, pues Charles Leclerc hizo un grandísimo fin de semana, por el viernes, por el sábado, todo lo que estaba en su mano. Un poco, hay que decir, su actuación general pues sirvió para hacer una buena radiografía de lo que es Ferrari hoy en día, que es un equipo que te puede hacer un gran tiempo a una vuelta, pero que en tanta larga sufre, de modo que seguimos exactamente igual que el año pasado, pero sin Matías Binotto y con la mitad de ingenieros, o esa es un poco la sensación que te deja el cuerpo. Y sí que, como mínimo, la parte positiva, más allá de que Alonso estuvo a un par de vueltas de arrebatarle el podio, sí que se sacó esa espinita de Bahrein, donde Leclerc también iba camino del podio, un podio que al final fue de Alonso, pero un podio que en Bahrein se le escapó por un problema de fiabilidad, que a la postre es lo que permite el tercero de Alonso en esta carrera. Pues aquí, como mínimo, sí que pudo saldar esa deuda. Te quiero muchísimo por haber puesto la foto con el trofeo en mitad del logo de las notas de Martí y el nombre de Leclerc. Ha quedado súper estético. Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Quien es bueno en todo. Hablando de eso, hablemos de Max Verstappen. Segunda posición para él. ¿Qué nota tiene el neerlandés? Verstappen tiene un 8, pero sobre todo lo que tiene es una aura de campeón del mundo que no hay quien se la quite de encima, y ayer fue un caso más, ¿no? Al final es una segunda posición, pero todo el mundo vio que ayer la carrera a Max Verstappen se le escapa por una decisión estratégica, o más que por eso, por la fortuna del coche de seguridad. Si no es por el coche de seguridad, pues Max Verstappen lo tenía todo de cara ayer para ganar en Azerbaiyán. A partir de ahí, sí, la segunda fase de la carrera fue quizá una repetición de Arabia Saudí, en el sentido de que estuvo siempre a unos 3 segundos de Checo y presionándose el uno al otro, sin un ataque del todo claro por la victoria por su parte. Pero de nuevo, a pesar de ser un segundo, a pesar de ser un mal día para Verstappen, es otra carrera en la que, digamos que es un poco cruel decirlo, pero todavía está por llegar el día en el que Checo Pérez pueda ganarle una carrera a Max Verstappen sin que le ocurran cosas a Max Verstappen. Entonces, ahí fue otra vez el caso en Azerbaiyán. Has replicado las palabras de Red Bull, ¿eh? Eso es lo que dicen desde el equipo, además. Es que es claro, es decir, a ver, el momento del coche de seguridad evidentemente es definitorio, vale que Verstappen al final sale de boxes después detrás de Leclerc y puede pasar a Charles Leclerc, pero claro, cuando sabes y ellos saben que están ellos solos, pues al final, digamos, si no hay otros equipos de por medio, es muy difícil que se muevan más las fichas, ¿no? Y entonces es lo que hay. Nos queda una nota. La nota. Nos queda Checo Pérez. Antes de ver la nota de Checo Pérez, voy a recordar el criterio para que haya un 10, porque estaremos de acuerdo en que si hay un piloto que puede haber tenido un 10 el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, será Checo Pérez. El 10, Martí Muñoz siempre lo ha limitado a actuaciones supersónicas, actuaciones espectaculares que de hecho inauguró Sergio Checo Pérez en Mónaco 2022, situaciones fuera de lo común. Entonces, la pregunta, Martí Muñoz, es: ¿la actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2023 es lo suficientemente meteórica como para ostentar un 10? Y la respuesta es que no, pero que fue una grandísima actuación. Y por eso tiene un 9. Hizo un gran fin de semana.
Checo. Al final, ganador el sábado, ganador el domingo. Los urbanos se le dan muy bien. Ayer fue una nueva demostración. Claro que no hay que pasar por alto el hecho de que el liderato le viene un poco heredado por la circunstancia del coche de seguridad, que evidentemente explica muchas cosas. Y que, claro, es difícil acabar de juzgar una victoria en estas condiciones con el mismo mérito que si hubiera sido un adelantamiento por pura estrategia a su compañero de equipo o por pura degradación de los neumáticos. Entonces, sí que el fin de semana en general es muy bueno. Hay motivos, evidentemente, para estar muy orgullosos de un fin de semana como lo que ha hecho Checo. Pero claro, si abrimos un poco el foco y pensamos en el cómputo de la temporada, pues estaría perfecto que este tipo de alegrías lo podamos tener cuando no le pasen cosas a Max. Porque si no hay alegrías en esos contextos, pues no hay forma alguna de llegar a noviembre con opciones de nada. Estoy de acuerdo, la verdad. No fue la mejor carrera de Checo Pérez de Fórmula 1. Ha tenido él mismo carreras mejores. Por eso no es un 10, pero no implica que haya sido una mala carrera, ni muchísimo menos. Fue espectacular. Fue exquisito. Pero estamos hablando de un 10, que un 10 es una entrada al Olimpo de las notas. Sí. No puede ser mundano. No, y que lo hizo todo bien. Hay que decir, al final tampoco se puede culpar al piloto, ¿no? Porque al final las circunstancias te vienen dadas y deber del piloto es aprovecharlas, y Checo lo aprovechó a las mil maravillas. Pero claro, en el cómputo del devenir de la carrera y el contexto de la carrera, y sobre todo si la comparamos con otras situaciones que vamos a ver durante toda la temporada, pues evidentemente lo que ocurrió ayer en Azerbaiyán fue un hecho muy fortuito, que es el del coche de seguridad, que tiene una incidencia directa en el resultado. Ayer fue en esa dirección, pasado mañana irá en otra dirección, y Checo sobre todo lo que tiene es un fuego dentro, un fuego interior. Está muy bien que lo tenga, y que si acaba de dar esa pequeña vuelta de tuerca que Nico Rosberg dio en su momento, pues quizás sí que puede plantar batalla de forma regular por la duración total de la temporada, y esperemos que sea el caso, porque lo que vimos ayer fue una carrera absolutamente soporífera, que puede repetirse más veces. Entonces estaría muy bien por todos que Checo pueda plantarle esa batalla a Max Verstappen en adelante, porque es que al final lo necesita la Fórmula 1 como una nueva temporada de Netflix, prácticamente.